están? Soy Alicia Gutiérrez, llevo 25 años consagrada en el movimiento Regnum Christi y hoy vengo a tratar un tema muy importante, igual que el de todos los que estamos en este congreso. Y este tema es sobre las mentiras, los juramentos y las ataduras. Te hago estas preguntas que seguramente te las has hecho en tu vida en muchos momentos. ¿Has sentido que no eres suficiente? ¿O crees que los demás son más importantes o más amados que tú? ¿O incluso crees que Dios es bueno pero no tanto contigo porque es mucho más bueno con los demás que contigo? En esta charla quiero mostrarte que ese tipo de pensamientos, estos cuestionamientos que te haces, que nos hacemos en algunos momentos de nuestra vida, son mentiras. Mentiras que te atan y que te quitan la libertad. Y por tanto quiero invitarte hoy a romper con estas mentiras, con estas ataduras. Especialmente hagámoslo hoy en día. Hago una breve recapitulación sobre el tema de las heridas, que ya hemos tenido una secuencia de ellas que nos han explicado. Estas heridas crean una sacudida fuerte, muy fuerte en el interior de cada persona. Y también una como desorientación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque crean o van dejando una huella, un impacto fuerte en el alma. Son heridas muy profundas que nos hacen ser más vulnerables, una persona más débil, temerosa, desconfiada de Dios muchas veces, desconfiada de la vida, de los demás e incluso de mí mismo, de mí misma. Así somos, este es nuestro mecanismo, así funcionamos, somos seres humanos. Pero todo esto quiero enseñarles en esta charla que es necesario que sepamos que también las heridas traen bloqueos a nuestra mente y a nuestro corazón. Son bloqueos que nos vamos haciendo, pero bloqueos que están basados en mentiras. Mentiras que atentan contra la identidad. Identidad, el ser. ¿Ok? Y con esto, con este pequeño resumen sobre las heridas, vamos a adentrarnos ya a nuestro tema. Mentiras, juramentos o votos y ataduras. Y ahora vamos a entrar a lo primero, las mentiras. Hay 3 niveles de mentiras con las que yo voy normalmente trabajando o explicando, exponiendo en mis charlas. 3 niveles. La primera, la que atenta, las mentiras que atentan contra mi propia identidad. Las mentiras que atentan contra la identidad del otro o de los otros. Y el tercer nivel es las mentiras que atentan contra Dios. ¿Okay? Vamos a entrar primero a las mentiras que atentan contra mi propia identidad. Y estas van acompañadas de juicios que inevitablemente hacemos sobre nosotros mismos, sobre mí. Hay que entender que en nuestra vida siempre nos estamos buscando aparentar o aparecer con una mejor imagen y por tanto en este tipo o en este nivel de mentiras contra mí mismo me hago la pregunta o te hago la pregunta, ¿quién soy yo? Normalmente es esa pregunta. No me digan que no les pasa que muchas veces hacemos juicios de nosotros mismos en donde yo digo, no sirvo, yo no valgo, yo no merezco, yo no soy nadie o nadie me quiere. ¿Sí? Bueno, este tipo de juicios rompen la imagen que yo tengo de mí misma y son mentiras. ¿Ok? Hay un doctor que se llama Ed Smith. Él dice que existen 7 heridas capitales. Por ejemplo, abandono, vergüenza, miedo, rechazo, la de impotencia, desesperanza y confusión. Y que detrás de cada una de estas heridas hay mentiras que distorsionan mi identidad. Vamos a ver, por ejemplo, y les quiero poner un poquito de ejercicio o algunos ejemplos sobre este tipo de heridas y cuáles son esas mentiras que necesitamos conocer, porque esto es algo de todos los días. No creas que uno piensa y dices, cuando hago una reflexión voy a pensar esto sobre mí. No, esto es algo que pensamos todos los días.
Cuando tú estás en una reunión con tus amigas, con tus amigos, en una cena familiar, todo el tiempo estamos emitiendo estos juicios sobre nosotros mismos. Pero vienen una retahíla de mentiras que necesitamos saber que son mentiras. Por ejemplo, vamos a agarrar la herida del abandono. Por ejemplo, un padre o una madre que abandonaron a sus hijos o a un hijo y te sientes abandonado o abandonada. Un hijo que abandona a su madre, la madre se siente abandonada. Y pensemos que el abandono no es solamente de presencia física, estás o no estás presente a mi lado. El abandono también uno lo puede experimentar, está rodeado de personas, pero yo siento que no me quieren, siento que no consideran mi punto de vista, siento que no me escuchan, ¿sí? Y puede ser real que no te escuchen, ¿sí? Pero no necesariamente todo el mundo no te escucha, pero empezamos a generalizar y a hacer más grande y extensivo todo esto. ¿Qué tipo de mentira distorsiona mi identidad? Acuérdense que esto es a la mente y al corazón, entonces son juicios, son pensamientos que tengo o son sentimientos. Y aquí ante el abandono yo puedo decir estoy sola o estoy solo, nadie me entiende, por tanto no me siento amado o no me siento amada, me siento abandonada. Está la herida de la vergüenza. Pensemos en algún vicio. Quiero exponer también que este tipo de heridas que tú tienes son heridas que te han hecho, te han provocado, pero también hay situaciones en las que uno también experimenta o comete pecados, hace situaciones que no son solamente algo que tú recibiste, también hay cosas que tú haces. Por ejemplo, en la herida de la vergüenza, una persona que tiene un vicio sexual, por ejemplo, que es adicto o adicta a la pornografía, experimenta vergüenza por lo que está haciendo, vergüenza porque sabe que está haciendo algo malo, vergüenza porque no sabe exponer su realidad de su situación y no se atreve a pedir ayuda porque ¿cómo voy a decir que soy adicto o adicta a la pornografía? Pienso una persona que ha experimentado también un abuso sexual, por lo que le han hecho, siente vergüenza de decirlo. Pienso también remitámonos al Antiguo Testamento, al Génesis, el primer libro de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. Llega Jesús al jardín del Edén y los busca, y ellos se esconden, incluso dice que tapan sus partes íntimas porque estaban desnudos, porque no había pecado. Y en el momento que Dios les busca, ellos sienten vergüenza, se esconden, ¿sí? Y por tanto hay una mentira que distorsiona mi identidad y uno puede decir soy malo o soy mala, soy pervertido, soy pervertida, estoy sucio o sucia, es mi culpa. Bien, otro tipo de herida, el miedo. El miedo, díganme quién no experimenta el miedo por muchas cosas. Es un instinto, ¿verdad?, que surge, pero luego ya se puede hacer una herida profunda de miedo por situaciones o heridas y agresiones que hemos experimentado en nuestra propia vida. Por ejemplo, de un abuso sexual. Pues me da miedo esa persona, me dan miedo los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, y si yo confío en esta persona, y esa puede ser la mentira, si yo confío en esa persona, voy a volver a ser herida y voy a volver a caer. O por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a evocar recuerdos del pasado, de mi infancia, cosas que me hicieron, que me agredieron, miedo a ser rechazada, miedo a ser traicionada, miedo a que me sean infiel, miedo a que me abandonen, miedo a que me secuestren, miedo a vivir sola para el resto de mi vida. Por tanto, estas mentiras que distorsionan es, si yo confío, si yo hablo, si yo confronto a tal persona, voy a ser herido. Si me secuestran, me moriré. Si me quedo sola, me moriré. Son una serie de mentiras también que surgen, que siento, que experimento o que pienso. Y para no hacer esto más largo, voy a tomar ahora la herida del rechazo. Una persona, por ejemplo, que se ha divorciado, que su esposo o su esposa le fue infiel, se siente rechazado o rechazada, no amado, o te hicieron bullying de pequeño, de chica, de niña, y bueno, también de joven, porque el bullying no fue ya hace años cuando estaba en la primaria, no, esto realmente se sigue dando y sucediendo en el trabajo. Soy la persona a la que todo el mundo le echa carrilla. Pues una mentira que va distorsionando es que yo no me siento amada o no soy amada.
¿sí? A la identidad, yo no soy amada. Acuérdense que esto nos va provocando este tipo de mentiras a ir generalizando y a hacer más grande lo que es. No le quito importancia al tema de las heridas, ¿ok? Las heridas son, ¿ok? Ahora, todo esto te lleva a encerrarte en tus pensamientos y en ti misma. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Hay que conocer que estos juicios sobre ti misma son mentiras, ¿sí? La realidad es que sí, has sido herido, estás sufriendo, pero estas mentiras es importante no creerlas. No puedes decir que no sirves, que no vales, que no mereces. Es como si fueras una cosa que te usan y te desechan. No hagas eso sobre ti misma, porque esto distorsiona lo que tú eres verdaderamente. Hay personas que seguramente sí te aman y que también seguramente te han dicho que te aman, pero desde tu dolor, desde tu sufrimiento, desde tu quebranto, desde tu herida, no logras percibirlo. Es difícil percibir ese amor si tú lo recibes y lo tomas desde tu herida, desde tu ofensa. Reitero de nuevo, es importante reconocer, y es verdad que has sido herido o herida. Sí, te rechazaron una vez, 2 veces, 5 veces, pero Dios no te rechaza. Ni el resto de la humanidad te rechaza. Por tanto, mereces seguir viviendo y con la cara en alto, con el corazón en alto. Por tanto, rompe con esas mentiras. Pasamos al segundo nivel de mentiras. Estas son mentiras que atentan contra la identidad del otro, de los otros. Y aquí la pregunta puede ser, ¿quiénes son los demás para ti? ¿Cuál es esa imagen que tienes sobre los demás? Este tipo de mentiras hay que darnos cuenta que rompe con la imagen de las otras personas ante ti. Y aquí se emiten juicios sobre lo que creo del otro. Y es real, una persona viene y te hiere, sí, es real, ¿ok? Te hicieron un daño, pero yo no puedo juzgar a las personas como malas específicamente, a todas las personas como malas. Aquí, en vez de juzgar, y digo aquí esto, las mentiras distorsionan la verdad y la esencia de la otra persona, la identidad de la otra persona. En vez de juzgar el hecho o los actos que ha hecho la otra persona, a mí o a la vecina o a mi mamá o a mi familia, en vez de juzgar los actos y los hechos que han realizado esa persona como malos, juzgo a las personas como malas. Entonces voy igual haciendo más grande esto. Y sí, la herida que te han hecho, es real, es grande, es dolorosa y pudiste haber sufrido un abandono, un rechazo, un abuso sexual, un abuso de poder. Pienso un abuso de poder en la empresa en donde trabajas, de autoridad, un abuso de poder también en tu congregación religiosa, o poder de autoridad también, un abuso que se da en la iglesia, que lo hemos ido viendo, o en tu grupo parroquial, ¿verdad? También has experimentado miedo y ya vimos cómo esta mentira del miedo contra ti misma es que si yo confío, si yo hablo, si yo digo lo que me pasa, siento miedo, voy a ser herida de nuevo. Bien, eso es contra ti mismo, pero las mentiras que se van distorsionando contra la herida del miedo, ¿cuáles pueden ser? Es que no confío, por ejemplo, ante un rechazo, yo ya no confío en los demás, o ya no confío en los hombres, o generalizo, los hombres son malos, los hombres son abusadores, todos hacen cosas malas, todos son malos, ¿sí? Y esto es como, todos sabemos la cebolla, conocemos una cebolla que tiene varias capas. Esto es como una cebolla que ante esas capas se construye una mentira sobre otra mentira y se va haciendo más grande. Por tanto, tarda mucho más en sanar. El dolor se va haciendo más grande, la herida se profundiza y se hace más grande, ¿sí? Pero es importante que sepamos que por la gracia de Dios sí puedes sanar. Tú misma, tú mismo, solo por proposición, por voluntarismo, no puedes. Por la gracia de Dios, pero Él necesita también tu colaboración. Él necesita de tu libertad para que puedas ser ayudada y ser sanado y ser sanada. Te invito a que no permitas que estas mentiras sobre los demás te engañen, ¿sí? ¿Por qué?
porque ya en sí ya tienes heridas, ya hay sufrimientos, hay dolores muy grandes y hay consecuencias que a veces tardan años en sanar. Estas mentiras te van provocando y haciendo que vaya más a lo profundo la herida, se hace más grande. Y además ves la realidad con distorsión y te cierras al amor de los demás. Puedes sufrir más. Quiero hacer una pausa en este momento y experimento en este momento pedir perdón a todas las personas que están aquí delante. En este momento que estoy exponiendo el tema de las heridas, a lo mejor algunos dirán o podrán sentir que no estoy siendo empática con todos o que estoy generalizando mucho este tipo de heridas y quizá no comprendo todo el tipo de heridas. Yo trabajo con personas que son muy vulnerables, con personas que tienen muchas heridas y verdaderamente a lo mejor no comprendo, no logro tocar tu corazón, no logro penetrar lo que tú estás viviendo y experimentando. Trato de meterme en los zapatos de todos, pero es muy difícil poder entrar y tocar a todas las realidades posibles. Lo que estoy buscando con esta charla es que logren entender un poquito el procedimiento de nuestra mente y nuestro corazón, cómo estas mentiras van atentando contra ti mismo, contra los demás, contra Dios, que ahora entramos a ese tema. Y pues quiero pedir este perdón. Soy humana, soy limitada, no logro, como les digo, no logro penetrar quizá todo lo que hay de sufrimiento detrás de cada uno de ustedes. No estoy quitando importancia a ningún tipo de herida, aunque las mencione un poquito así como pinceladas, sino al contrario, y deseo desde lo más profundo de mi corazón pedir este perdón. Es más, es ese Dios que pide el perdón en nombre de tantas personas a lo mejor que te han herido y que no te han pedido ese perdón, y también siento en mi interior, en mi corazón, como ese deseo de abrazarte, de que te llegue este abrazo, pero como no lo puedo hacer yo, aunque se quede solo en el deseo, estoy segura que Cristo en este momento va recorriendo cada hogar, cada casa y va abrazando cada corazón. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del tercer nivel de mentiras. Las mentiras que atentan contra la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Esas mentiras hay que entender que me provocan distanciarme de Él. Son mentiras que obstaculizan mi mirada, que no me dejan ver la bondad que hay en ese Dios que tanto me ama, ese Dios que me ha creado, ese Dios que me ha dado la vida. Normalmente esto se da cuando somos jóvenes, uno empieza ya, la conciencia es mucho más clara y uno empieza, jóvenes y luego ya para arriba, ¿verdad? Adultos y no niños. Porque en la infancia un niño cuando es herido, cuando es agredido, cuando ha sido abusado, el niño no es capaz de echar culpas, más bien el niño como que se responsabiliza de la situación que le ha pasado, aunque no sabe ponerle nombre, no sabe qué le ha pasado exactamente, pero el niño se responsabiliza de la situación, de eso que hace, por tanto no echa culpas, ¿sí? Entonces aquí si se fijan, este es un nivel de mentira contra uno mismo. Luego en la adolescencia ya uno comienza en este nivel de mentiras contra los demás, porque ya uno echa culpas a otros. Y luego en la juventud y en la edad adulta, ahí sí echamos culpas a Dios. Le reclamamos, nos enojamos, le rechazamos muchas veces, nos apartamos de su lado también. Entramos en este juego de mentiras contra Dios, porque ya somos grandes. Y ahora, veamos cómo se van sucediendo estos juicios contra Dios o sobre Dios, ¿ok? Y son tres que les quiero mencionar, que no quiere decir que a ti te estén pasando o que pasan así sucesivamente, pero digo, sí son sucesivos, pero, volvemos otra vez a esa capa de, como la cebolla, las capas que se van construyendo mentira sobre mentira, pero estoy poniendo un ejemplo que lo puedes utilizar y extraer para ti. Ante cualquier tipo de herida que ya mencionamos, de miedo, de rechazo, de desesperanza, de confusión, de abandono, de impotencia, de vergüenza, que son estas 7 capitales que de ahí se desmenuza el resto de lo que vivimos. Por ejemplo, yo sé que Dios es todopoderoso, Dios es grande, lo puede hacer todo, y en el momento que me sucedió la herida o la agresión que me hicieron,
me pregunto, le cuestiono, ¿dónde estabas, Dios, cuando me hicieron daño de pequeña? ¿Sí? Primer juicio. Segunda capa. Cuando era pequeña, yo no podía defenderme sola. ¿Dónde estabas, Dios, en ese momento? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no quitaste al agresor? ¿Por qué permitiste que me hicieran daño? ¿Sí? Bien, y tercer juicio. Dios es todas esas cosas buenas que yo lo sé, pero de alguna manera conmigo no. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que vamos construyendo un sistema de creencias basado en mentiras? Y donde las mentiras son creídas, se logra un increíble bloqueo a las gracias de Dios. Dios derrama gracias, Dios es grande, Dios quiere darnos todo, Dios es misericordioso, pero el bloqueo no permite que las gracias entren a mi corazón. Bien, con esto vamos a entrar al tercer tema, que son los votos y los juramentos. Ya vimos las mentiras, al segundo tema, los votos y juramentos. Un juramento interior, que es una determinación establecida o hecha por la mente y el corazón para liberarme del dolor y del sufrimiento. Ya, basta, no quiero seguir sufriendo, ¿sí? Son promesas que nos hacemos a nosotros mismos, movidos por el miedo, por tu herida, por el dolor. Y te casas con esa idea, ¿sí? Cuando digo te casas es que realmente la haces tuya, las absolutizas. Por ello necesitamos renunciar a estos votos o juramentos. Hay votos y juramentos buenos y otros que son más destructivos, ¿ok? Pero incluso hasta los buenos necesitamos romper con ellos, porque ¿quién te garantiza que verdaderamente vas a ser capaz de cumplir con ese voto y esa determinación? ¿Por qué? Porque estos votos y estas promesas las has realizado o las has construido desde tu herida, desde tu dolor, desde tu sufrimiento. Por tanto, no tienen consistencia. Vamos a poner algunos ejemplos de juramentos que me voy haciendo. Yo nunca seré, porque aquí se utilizan estos términos de absolutizamos. Yo nunca, ¿verdad? Seré como mi mamá o como mi papá. Yo nunca seré como los abusadores. Yo nunca seré como mi hermano. Entonces me hago una promesa a mí mismo de yo nunca, y me lo creo verdaderamente. Yo nunca confiaré en nadie más, ¿sí? Si te han abusado, si te han herido, si te han rechazado, yo nunca confiaré. Entonces te haces esa promesa a ti misma, pero en el fondo eres tú quien te hieres más a ti mismo. Si tengo la creencia de que los hombres son malos, si veías en tu casa o en tu hogar, por ejemplo, un papá que golpeaba a tu mamá, estoy hablando de una agresión física, pero no nos vayamos a ello, simplemente una agresión de palabra, constantemente, palabras, palabras, palabras. El poder de la palabra tiene un poder, perdón la redundancia, pero grande, magno. Por tanto, haces el juramento de yo nunca me casaré, porque evocas esos recuerdos y ves la agresión de papá, mamá, yo nunca me casaré. O si has sido carente de afecto, has experimentado la herida del abandono y me creo que estoy sola, hago este juramento de yo nunca voy a abandonar a mis hijos, pero luego te conviertes en esa mamá que todo el tiempo está y se intromete en todas las cosas de los hijos, no los dejas estudiar como deben estudiar, quieres tomar las decisiones por ellos porque te vuelves una mamá protectora, ¿verdad? Pero en realidad asfixias a tus hijos, ¿sí? Si vives el abandono que tu padre le hizo a tu madre, por ejemplo, y le has visto sufrir siempre, haces el juramento de yo nunca dejaré sola a mi mamá, o yo nunca dejaré sola a tal persona, ¿sí? Pero luego te casas, haces tu vida, imagínate que tienes que ir a vivir fuera, hasta China, con tu marido, vas a vivir con el remordimiento y te vas a sentir culpable. ¿Por qué? Porque dejaste sola a tu mamá. Esto se va convirtiendo en atadura y es importante que estas ataduras se vayan rompiendo. Es importante identificar estos juramentos que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos liberarnos de ellos. ¿Por qué? Y vuelvo a decir, porque se convierten en ataduras. Son cargas pesadas. ¿Qué son las ataduras? Y este es nuestro último tema. Las ataduras son cadenas en la mente y en el corazón. ¿Se dan cuenta cómo las mentiras, los juramentos también y estas ataduras, todo va directo a la mente y al corazón? Bueno, son cadenas en la mente y en el corazón que nos aprisionan, cargas pesadas. Las ataduras se vuelven un círculo vicioso y me pesan cada vez más. Me hacen sufrir más, me complico más
por tanto necesito ser liberada de ellas. Liberarme de esas experiencias del pasado que me han provocado una o varias heridas. Necesito ser liberada de las mentiras que me he creído. Necesito ser liberado de los juramentos y los votos que te has hecho. Y por tanto necesitas ser liberada de las ataduras, porque estas se crean cargas muy pesadas. Llegamos al fin de nuestra charla y para terminar quiero decirte que te tengo una buena noticia. Buena noticia, la buena nueva. Esto no se queda aquí. Cristo viene a rescatarte, viene a rescatarnos, porque tú solo, tú sola no puedes sanarte a ti misma. Es Cristo quien nos ayuda. Él quiere tener este encuentro personal con nosotros mismos, devolvernos esta dignidad de personas, pero sobre todo devolvernos la dignidad de ser hija, hijo muy amado, de experimentar esa identidad de hijo muy amado del Padre. Quiere transformarme. En el bautismo de Jesús, en Mateo 17:5, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, dice el Evangelio que baja en la paloma el Espíritu Santo, se abre el cielo y se escucha una voz, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien pongo mis complacencias. Escuchar la voz del Padre que te dice, que me dice: tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado. En este Cristo, con esta persona, con esta presencia, vas a identificarte con Él. Eso es lo necesario para que verdaderamente te redimas, para que verdaderamente te redescubras, para que verdaderamente sanes. Me encanta decir esto de Santa Teresa de Jesús. Enseña que por la oración, en la oración hay que dejarnos mirar por Cristo. Cristo, a quien estamos creados a imagen y semejanza de Él. Hay que dejarnos mirar por Él, porque cuando tú te dejas mirar por Él, Él que no te juzga, Él que solo te ama, Él que te perdona, de Él que recibes misericordia, es una persona libre de ataduras. Cuando tú te pones delante de Cristo y te dejas mirar por Él, uno puede experimentar en su interior y en su corazón la liberación. Y es ahí cuando te puedes identificar verdaderamente como hermana de Cristo, como hija de Dios Padre, que viene verdaderamente a darte a conocer quién es Él, quién eres tú. Si tú te pones delante de la persona que te agredió, ¿qué vas a sentir? ¿Qué vas a experimentar? Te vas a hacer una concha. ¿Por qué? Porque te vas a sentir juzgada, te vas a sentir mirada con maldad. En cambio, Cristo viene a redimirte, viene a rescatarte. Date la oportunidad de transformarte, date la oportunidad de ser liberada. Deja que Cristo toque tu herida y que la sane. Identifícate verdaderamente con ese Cristo, porque ahí, en ese momento, es donde vas a identificarte a ti misma como imagen y semejanza de Dios. En el nombre de Jesús, renuncia a estas mentiras. En su nombre, el nombre sobre todo nombre, y por el poder del Espíritu Santo, pídele que te revele la verdad de ti mismo, la verdad de ti misma. No creas esas mentiras. Deja ya de echarte tierra, deja ya de mirarte como una persona sucia, deja ya de mirarte con culpabilidad, deja ya de mirarte como agresiva, como otros supuestamente te miran. Todo esto a veces es invención propia. No viene de Dios. Todas las mentiras no vienen de Dios, son tentaciones que no debemos aceptarlas en nuestra propia vida. Entonces cuida tu mente, cuida tu corazón y vive más para el amar, vive más para afuera. Déjate amar por Cristo y escucha cómo Él te dice: eres mi hija amada, eres mi hijo amado, muy amado. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos seguiremos viendo en estos días de congreso y me pongo a su disposición. Que Dios les bendiga. Gracias.